¿Qué tal? Te saluda tu amiga Sony Conde. Gracias por acompañarme aquí bajo el farol, un rincón donde la cultura vibra. Hoy me acompaña una muy querida escritora tabasqueña, la doctora Rebeca Díaz Suárez. Podría empezar a platicarte sobre ella, pero sería más delicioso si nos vamos juntos a platicar con ella para descubrir los caminos que ha transformado y transitado en su viaje cultural. Acompáñame. Rebeca, bienvenida. Me da mucho gusto que me acompañes aquí bajo el farol. Muchísimas gracias, Sony. Yo más que contenta y agradecida por tu invitación y por estar en Bajo el Farol. Gracias, gracias. Mira, primero que nada, yo quiero que hablemos de Centla. Cuéntame qué es Centla para ti y tus recuerdos de infancia. Iniciemos entonces con esa parte, ¿verdad? ¿Qué significa Centla? Creo que para todas las personas que nacemos en un determinado lugar, que no elegimos dónde nacer, sino ahí nacemos, creo que ese lugar para alguien siempre va a ser muy especial. Un lugar de añoranzas, un lugar donde pasa uno su crianza, lo primero que bebemos, que comemos, que olemos, donde sonreímos, se quedan, están en esos lugares. De modo que cuando uno sale y regresa, o sea que salimos algún tiempo y regresamos, ese lugar siempre está con uno en mente y corazón. Así que Centla significa para mí justamente eso, un lugar especial, siempre vivo. Vivo porque, como acabo de decir, comentar, es mi lugar de nacimiento, es mi lugar donde di mis primeros pasos, donde vi tanta agua que luego cuando yo salía o he salido de Tabasco, pues para mí un chorrito de agua en otros lados, para muchos puede ser mucha cantidad, puede ser mucha Claro. abundancia, y para uno, Sí. pues es así como que, sí, está bien, ¿no? Pero de donde vengo, si vieran, ¿no? Lo fértil que es ese lugar, no lo creerían, ¿no? Así que para mí Centla es mucho, es mi hogar, es mi casa, es todo. Así que cuando uno va y regresa, o sale uno y regresa, siempre es así como estar vivo y revivir, ¿no? Aquel ayer, aquel pasado, ¿no? Que ya no es, porque a veces los amigos ya no están, los familiares Sí. se han ido, y aunque claro, yo sigo teniendo familia en frontera, en Centla, todavía viven muchos de mis familiares, tanto de la parte materna como de la parte paterna, así que siempre regreso a mis pasos, pero sabemos que a veces por cuestión laboral deja de ser ese lugar, ¿no? Que fue. Pero ahí están las añoranzas, los recuerdos. Eso es Frontera Centla para mí. Eso es Centla. Bueno, yo tengo una curiosidad, ¿sabes? A veces el lugar donde uno nace o donde uno crece, o todos los lugares donde pasa, los escritores, la gente de cultura, los poetas, los compositores, todos, cada quien en su género, de alguna manera dejamos huella de eso. ¿Hay huella de Centla en lo que tú escribes? Sí, sí, Sony, sin duda. Aunque cuando uno va caminando, va uno viviendo, va uno absorbiendo de todo eso, ¿no? Pero de repente, eh, por cuestiones mágicas de los momentos que uno vive, que uno siente, a veces tiene una necesidad como de hablar del terruño, ¿no? Sí. Por ejemplo, a mí de repente me nace escribir sobre el agua, sobre la luz, sobre el río, sobre incluso edificios. Sí, últimamente he escrito eso, he sido más consciente y he escrito sobre edificios, sobre
el fondo histórico, por ejemplo, una iglesia de tal época, y me invento un personaje, ¿no? Entonces, esas cuestiones me han sucedido, por supuesto. Y es así como el afán de describir el lugar, ¿no? Creo que a muchos poetas les ha pasado, ¿no? Es describir el lugar, sentir el lugar, porque uno se siente ahí en ese lugar, ¿no? Lo revivimos con las palabras, con los sentimientos, las emociones. Así que sí, en efecto, la frontera ha revivido en textos míos, ¿no? Tanto en mi poesía como últimamente que me he dado igual a la narrativa, al ensayo y bueno, en la prosa general. Y eso es mágico porque a veces uno piensa que el lugar siempre va a estar afuera y ahí va a estar afuera y no lo vamos a atraer hacia adentro y volverlo a expulsar a través de las palabras, ¿no? Pero sí sucede, es inevitable. Bueno, dime una cosa, eh, hasta donde yo conozco, hubo un momento en el que Centla tuvo que quedarse atrás para dar paso a la siguiente etapa. Y si yo mal no recuerdo, eso fue como a los 18 años en tu vida. Cuéntame un poquito de eso, de dejar Centla, un terruño pequeño y abrigador, a moverse a la gran ciudad, que en ese momento era la capital del estado, que es a donde te mueves. Cuéntame un poquito de ese momento. Más que la capital del estado fue hacia la capital de capitales, fue hacia el Estado de México, bueno, Ciudad de México, Estado de México. Sí, Ah, pues lo que ahora sucede con más frecuencia con los muchachos que se mueven a hacer estudios hacia otros lados, ujú. porque hay otras ventajas, otras facilidades, pero antes no lo había tanto, ¿no? Así que allá por el año 96 del siglo pasado, aunque no lo creamos, bueno, todavía era Sí, siglo siglo, ciertamente. sí, Suena muy fuerte, pero es realidad. exacto. Y, y el contexto era otro, ¿sí? Apenas en el año 2000, recuerdo perfectamente que ya iban más en avanzada el correo electrónico, la computadora, los estudios de computación, pero no estaba tan evolucionada la situación. Así que era otro momento, era una cuestión distinta, incluso hasta para comunicarse con los padres. Así que, bueno, me voy a estudiar la licenciatura, elijo ir hasta allá y así como que, pues mi padre como que no lo creía, ¿no? Pero tuve la fortuna de sus entendimientos, de sus apoyos, que hasta el sol de hoy vivo agradecido con ello, con la vida, con mis padres. Y, y fui a estudiar lengua y literatura hispánicas. Bueno, ahí viví toda una historia, igual, es toda una aventura, esa elección de carreras, Habrá que pero escribir un libro sobre eso. sí, 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 hay tanto que escribir en realidad, ¿verdad? Y bueno, finalmente me decido por lengua y literatura hispánicas y eso terminé estudiando, aunque ahí por el primer año de la carrera como que de repente lo dudaba, no sabía si continuar o no, pero me dije, no, ya estoy aquí, yo sigo total. Esto tiene que ver igual con filosofía, con el lenguaje, la comunicación, todo esto que me gusta, las humanidades, en fin, así que en realidad yo seguía como a veces mi corazonada y mi intuición, sin que en realidad otras personas me guiaran mucho, ¿no? En realidad no tuve eso, ¿no? Pero yo me guiaba por lo que me iba diciendo el contexto y las decisiones propias, firmes, y sobre todo creo yo que no sé si llamarle vocación o que a eso, ¿no? Pero por lo que me gustaba, ¿no? Y porque tenía yo ese punto de apoyo de familiar que me apoyaba. Entonces yo decía, bueno, no lo sé más tarde, pero algo bueno tiene que salir de todo esto, ¿no? Y Claro. por ahí nos fuimos. Qué bueno, me da mucho gusto. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Qué emocionante viaje académico.
pero yo sé que hay un personaje que hace muchos clics en tu vida y este personaje es José Carlos Becerra. Coméntame sobre eso, cuéntanos, ¿qué sucede José Carlos Becerra? ¿Quién es? ¿Qué sucede? ¿Por qué es tan importante? Curiosamente lo descubrí durante la carrera, no previamente, lo cual lleva a uno a muchas reflexiones, ¿no? Siendo tabasqueño, tabasqueña. En este caso, ¿cómo lo fui a descubrir hasta la universidad? ¿No? Dice uno. Pero sucede. Y previamente a José Carlos Becerra, hay toda una generación ahí donde también destacan literatos, poetas, escritores tabasqueños justamente, ¿no? Los típicamente nombrados en Tabasco, la tríada, por llamarlo así, son Carlos Pellicer, Sí. José Gorostiza y José Carlos Becerra, ¿no? Amén de Josefina Vicens, que es una escritora tabasqueña igual muy destacada, ¿sí? Y ahí descubrí a José Carlos Becerra, como también descubrí a un poeta que me gusta mucho y que influyó en parte en mis primeros pasos con la poesía, con un tema del que fui igual muy, pues cuando me leían todo el mundo se daba más cuenta que yo lo empecé a notar después, que era el tema de la muerte, ¿no? Y ese poeta que sentí, ¿no? Siento mi influencia, me gusta su poesía, es Javier Villaurrutia, un poeta mexicano que tiene un Claro. librazo, un poemario excelente que se llama Nostalgia de la Muerte, precisamente. Y ahí en esas presencias poéticas estaba José Carlos Becerra. ¿Qué me gusta de la parte literaria de José Carlos Becerra? Justamente esto, el manejo de sus chispas, del lenguaje, sus giros, sus imágenes, sus versos muy libres, ¿no? Ya es la época moderna igual de la parte de la poesía y hay muchas influencias con ánimos de libertad creativa, ¿no? Entonces, descubrí a José Carlos Becerra, que en ese momento, bueno, me gustaba mucho más que Pellicer, aunque Pellicer, como poeta de América, ¿verdad? Ahí tengo una imagen de fondo para hablar de América, ¿no? De sus ríos, de sus herencias culturales, ancestrales, del árbol, de la ceiba, etcétera. Pero me gustaba más ese tipo de literatura como José Carlos Becerra, Javier Villaurrutia, este correr de los versos y de distintas temáticas. Y hablando, bueno, de esas distintas temáticas, para no recurrir siempre a los temas clásicos, que son clásicos y uno no dejará de escribir sobre ellos finalmente, ¿no? El amor y el desamor y todo eso. Siempre consideré que también habían otros temas sumamente importantes de la vida que había que nombrar, que decir, que descifrar dentro de uno y poder expresarlo, ¿no? Entonces por ahí obviamente caen influencias como Villaurrutia, que habla de la muerte, Becerra, que habla de distintas cosas, hasta de la cotidianidad, y bueno, eso es lo que puedo mencionar sobre ellos. Muchas gracias. Fíjate que yo conozco, desde que te conozco, sé que eres una mujer mega ocupada, sobre todo muy comprometida con la cultura, con el arte, sobre todo el arte de la escritura. Y yo me pregunto siempre, ¿cómo le hará Rebe para darse tiempo en un mundo tan cargado, en un entorno donde el arte no siempre tiene espacio? Seamos sinceros, la gente prefiere escuchar otro tipo de noticias que algo de cultura, de arte, de literatura, ¿no? En ese mundo así, ¿cómo le haces para seguir escribiendo, para seguir soñando, para seguir resistiendo a la temática siempre que va como que en un camino contrario a este?
me haces recordar un momento igual de mi juventud, cuando estaba yo en la universidad, un momento que eh, había un proyecto que hacer y era una revista literaria y por azares del destino o de las decisiones o de que a veces no sabemos realmente cómo aterrizarlo, no se hacía. Y yo estaba duro y duro, pero ¿por qué no se hace? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Sí? Eh, por ahí a lo mejor traspapelado debo tener ese ejemplo de revista, ¿no? A lo mejor y ya no la tengo, pero pienso que sí. Y me recuerdo así. ¿Por qué? Porque ahora soy de ese tipo, ¿no? De persona que insiste, persiste con sus ideas, sus proyectos, que es lo que queda de nosotros, es lo que va a quedar como legado. Nosotros no somos nada en este mundo. Precisamente por eso me hace consciente el tema de la vida y la muerte, ¿no? Somos pasajeros, somos polvo, ya lo decía un poeta por ahí. Y lo único que puede quedar de nosotros hacer como ejemplo para los demás, los niños, los jóvenes, es resistir. Es que si escribo y me nace escribir, ¿por qué no hacerlo? Y claro que no es fácil, no es fácil, menos cuando es en equipo o somos copartícipes con otros, no es fácil. Tampoco es fácil hacerlo solo, caminar solo. Nos puede llevar a ser más lentos, pero firmes, seguros, constantes. También se pueden lograr muchas cosas, libros, buenos proyectos y colectivamente hablando igual, se aprende de los demás. Entonces, ¿cómo le hago? Le hago como las fuentes naturales de todo lo que hay en el planeta, en el mundo, porque simplemente brota y sale. ¿Y cómo vamos a encauzar eso? Pues el ser humano tiene materiales para ello, ¿no? Y el material es, pues ya se inventó el área, hoy pantalla, pues pero tenemos que hablar con franqueza cuando decimos que el arte no es tecnología. La tecnología es un medio, es una herramienta, pero el arte es lo que fluye, que va transmitiendo y dejando legado, es lo que brota del ser humano, es lo que nos nace, lo que se expulsa, lo que está ahí encerrado y atrapado y necesita fluir y salir, ¿sí? Que no le pongamos tapón como una alberca, ¿no? Porque cuando sucede o hacer cosas, elegir un camino no adecuado. Entonces el arte también nos sirve como terapia, ¿no? Aunque bueno, esos son otros temas igual muy enriquecedores, pero es verdad, o sea, de alguna manera están las teorías, el mismo teatro como catarsis, ya lo sabemos, el teatro griego, ¿verdad? Para eso servía en parte, ¿no? Así que trato de darme mi tiempo, organizarme, ser constante, perseverante, y eso le diría yo a los jóvenes de hoy y de mañana, que no se desanimen, que traten de lograr sus sueños. Un libro es un proyecto y no es fácil a veces ver un libro cómo nace y cuándo termina, cómo surge, es todo un proceso. Por ahí también nos hemos ido con los talleres literarios dejando producción, precisamente para que los jóvenes vean eso y que dentro de 10 años, si seguimos vivos, digamos, oh, no pasé el tiempo, nada más lo vi, aquí hay renglones míos, ha valido la pena. Muchas gracias. Fíjate que cuando hablaste de los muchachos, de las nuevas generaciones, incluso yo pienso que no solo los jóvenes, hay muchas personas de diferentes edades, con o sin un grado académico, que
también desarrollan diferentes facetas del arte. Y en este momento tú y yo pues estamos hablando de escribir, pero ¿sabes cuánta gente hay que tiene cosas que escribió en una libreta que a lo mejor si la ves tiene páginas incluso amarillas porque ya hace tanto tiempo y ahí se quedaron guardadas? Por cierto, estoy dando un tip, pero en una de estas entrevistas, en uno de estos ratos bajo el farol, vamos a tener a una persona que hizo algo maravilloso o que va a hacer algo maravilloso. Va a traer esos cuadernos guardados de un amigo que ya se fue, pero él nos va a traer esos cuadernos para que los conozcamos. ¿No es eso maravilloso? Entonces yo pienso que eso es una cosa linda, o sea, cada persona en realidad cuando sacas algo que sale de ti, enciendes una pequeña luz. Esa pequeña luz, qué maravilloso que alguien te quiera tanto que la traiga para compartirla. A mí me parece fenomenal. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño corte y continuamos? Pues Rebe, nuestros amigos no saben por qué decir, bueno, ¿y cómo Sony conoció a Rebeca? Pues yo recuerdo que hace ya un buen de tiempo, muchos años ya, que la vida me regaló el encontrarte a través de una amiga en común, la maestra Amalia Ramos, a quien le mando un beso donde quiera que esté. Se lo mandamos, así es. Y en ese momento tú eras la presidenta de la Sociedad de Escritores Tabasqueños y muy amablemente abriste las puertas para que yo me presentara en Villahermosa con un par de libros que estaba yo llevando. Y de hecho me ayudaste porque no solo me presenté en un lugar, me presenté también en, ¿cómo se llama este lugar? Que los danzantes estuvieron ahí. Es un parque que es hermoso. La Venta. Parque Museo La Venta, si no me equivoco. Qué hermoso lugar, me fascinó. Creo que era una ceiba, ese árbol inmenso que estaba ahí y salieron los danzantes. Bueno, fue un evento hermosísimo. Y en ese entorno y en ese momento fue que yo te conocí. Ya te conocí como la presidenta de los escritores, de la Sociedad de Escritores Tabasqueños, pero me pregunto, ¿cuál fue ese primer trabajo literario que hiciste? ¿Cómo se llamaba? Cuéntame de eso. Les cuento. Pues mira que fueron sucediendo cosas que yo no esperaba. A veces uno está desconectado de las realidades y cuando van sucediendo es cuando uno dice, esto tiene que ver con esto tiene que ver con mi carrera, esto tiene que ver con la literatura, eso tiene que ver con la promoción cultural, con la difusión, esto tiene que ver con los pasos del lenguaje, de las palabras. Esto nos conecta a los seres humanos. Y yo, como muchos nos pasa, ¿no? Las primeras veces yo no tenía idea de cómo se hacía un libro, cómo se publicaba un libro. Claro, hoy ya tengo más ideas sobre eso, claro. Así que mis primeros pasos con los libros, con hacerme consciente de las publicaciones y no nada más leer en una hoja de papel y llevarlo a un evento, etcétera, donde a veces por eso nos dicen es que un poeta que se asume como poeta es más consciente y trata de dejar sus obras, sus libros, etcétera, ¿no? Y esos primeros pasos se fueron dando entre mi vida laboral, profesional, junto con cómo me conociste en aquel entonces justamente como presidente de la Sociedad de Escritores, Letras y Voces de Tabasco. A través de esa asociación se empujaba todas esas ideas, ¿no? Era como una manera de no silenciar, sino concientizar, reflexionar esas huellas verdaderas de como poeta, ¿no? De no verlo nada más en la hojita, en la dimensión de la hoja que se puede perder algún día, pero es muy diferente cuando te lo ve en un libro. Y les voy a mostrar, porque sí tengo en la mano esto de esos libros que más o menos son por el año. Está este libro, a ver si lo logran ver o me pierdo, no sé si lo ven. Sí, se pierde, no se ve, se pierde.
Pero no te preocupes, me vas a mandar luego las imágenes y nos vamos a asegurar que nuestros amigos los puedan ver. Perfectísimo. Les leo el título entonces. Aquí estamos, Antología de Poetas Tabasqueños. Sí, aquí publiqué unos poemas y ya cuando lo vi aquí, yo dije, híjole, es otra cosa, ¿no? Y luego fue en el libro La muerte define, justamente mi primer poemario, sí, y tengo otro poemario igual publicado, después he tenido muchos, pero en antologías, ¿no? Tengo mucha obra igual desperdigada de esa manera. Y fue en 2011, ¿sí? Fueron ambos. Y después vino otro poemario, como dentro de 3, 4 años, después vino Antes que sea tarde, mi segundo poemario. Y así empecé y empezó toda esta aventura de las publicaciones, Sony. Pero no solamente escribes poesía, yo sé que has trabajado narrativa. ¿Cuáles títulos tuyos podemos encontrar en narrativa y cuál es la temática que se mueve ahí? Fíjate que para narrativa se publicó un libro producto de un curso de cuento, ¿sí? Y ese libro se llama Historias Flotantes. Lo tomé en la Escuela de Escritores, por supuesto, de ahí fue donde publiqué mis primeras historias. Luego vino otra antología que ya de manera más consciente buscamos escribir narrativa, que fue en el libro, a ver, que de hecho aquí tengo en la mano títulos. Es en una antología también donde escribí narrativa, historias y cantos que lame el río. También te voy a mandar la portada, para que los demás lo conozcan. Claro, sí, yo quiero que lo vean. Es una antología de puros poetas o escritores, historiadores centlecos, es decir, de mi pueblo, ¿no? De frontera. Y otro de igual de manera consciente, sí, escribí narrativa. Este libro es de puros cuentos, Caminar sobre Raíces, que es producto de mi taller literario independiente Forjadores de Palabras. Este fue con la segunda generación que sacamos este libro, que eligieron narrativa, no poesía. Entonces hicimos ese libro. Y bueno, últimamente se me ha aligerado mucho la prosa. Estoy escribiendo mucha prosa. Prosa general, ¿no? Y pues esos han sido nuestros andares y pininos, Sony. Fíjate que yo tenía, corrígeme, igual y tengo mal el dato, pero tenía la impresión de que igual participaste en algún texto narrativo que tenía, y si estoy equivocada me corriges, ¿no? Que se llamaba algo así como Cuentos en el fogón o bajo el fogón o al lado del fogón, pero algo fogón, o estoy completamente perdida, coméntame o corrígeme. ¿Cuál será ese? Sí, algo del fogón, ¿no? No, pero si hubiera algo, le tomo foto y te lo mando para que igual el público lo pueda ver y conocer. No recuerdo ahorita eso, ¿eh? Sí, pero Perdón, es últimamente por un trabajo académico, eso fue, a lo mejor viste la imagen, A la luz del fogón. A la luz del fogón, yo sabía que había un fogón y no es que tenga hambre, aclaremos eso, ok, no es que tenga hambre, es que el fogón, sabes que cuando yo vi A la luz del fogón dije, ay, eso me recuerda tanto a mi mamá Lluvia, de bendita memoria, porque cuando íbamos a visitarla, ella vivía en Campeche cuando yo era pequeña, ella tenía un fogón en su casita de tierra con cañitas, se cocinaba en fogón. No era otro tipo de cocina, pero eso era un paisaje completo, un viaje completo en mis memorias, en los recuerdos. Cuando leí ese título dije, ¡ay, qué cosa más maravillosa! O sea, me tocó el alma, el puro título que escogieron me tocó el alma. Una cosa interesante que tú mencionaste
son los talleres literarios en los que has participado y los que tú misma, de manera independiente, estuviste promoviendo por muchísimo tiempo. Mi pregunta sería, ¿aún estás trabajando con talleres literarios o esa fase está en pausa? Wow, has tocado un punto medular en esta etapa de mi vida, tanto desde el año que comencé dando talleres literarios a hoy. Fíjate, Sony, fíjense, público, que en el 2016 empecé dando talleres literarios, ya de manera más formal, de manera más dedicada. Así que saquemos cuenta, el 2016, Casi 10 años. El próximo año voy a cumplir 10 años dando talleres literarios, y de esos talleres literarios hemos sacado prácticamente 2 producciones: Alegatos eróticos, Caminar sobre raíces, y sí, creo que hay otro por acá, por ahora, no recuerdo, no recuerdo ahorita el título, pero sí, bueno, en fin, y se conjunta, sin querer queriendo, con una iniciativa de una de mis extalleristas, un libro fabuloso que está por presentarse, el 23 de agosto de este año se presenta, que se llama Las historias viajan en Panga, travesías. Por la Panga, de lo que tiene mucho como transporte de manera histórica en Tabasco, ¿no? Por sus ríos y todo esto. Creo que va a ser un libro que va a llamar mucho la atención. Y ahí escribí un poema por municipio. Por municipio fui escribiendo un poema. Y tengo también una historia, un cuento. Bueno, relato cuento, como cada quien le vaya a parecer, porque está medio rara la estructura, pero yo me aventé y escribí eso. Sí, y la verdad que estoy muy contenta, y 10 años para mí, que ahora lo veo y digo, wow, 10 años se dicen fácil, 10 años de mi vida en esto, y ya necesito una pausa, lo acabas de decir muy bien. Me voy a dar una pausa a partir de 2016. Vamos a cerrar un ciclo muy bonito. 26. Pero no nos regreses en el tiempo, 2026. Para los amigos que nos van a ver, nada más les comentamos que esta grabación la estamos haciendo en el 2025, agosto del 25, porque así, no sé qué tal y este programa les gusta tanto que podemos tener muchísimos más amigos que vengan, que platiquen sus anécdotas en cualquier campo de la cultura. Entonces, que se sepa que hoy es agosto del 2025 y tenemos una madrina de lujo para estrenar este programa, que eres tú. Rebeca, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, ha sido delicioso. Y es que una conversación se teje con todas esas facetas de la vida de una persona, y es imposible que nos alcance el tiempo, ¿no? Totalmente. Más bien tendríamos que hacer algo así como una velada para que estuviéramos aquí hablando, y a lo mejor que viniera gente que pudiera preguntar y participar, pero a lo mejor en algún momento, en efecto, pudiéramos hacer eso. Y tú mencionaste La muerte de Cine. Sí. Es un poema que me encanta. ¿Qué te parece si lo leemos para los amigos y lo leemos a la limón, como dicen luego, ¿no? Yo leo una parte, tú lees una parte, yo te sigo. Si tienes por ahí el poema, ¿lo tienes, amiga? Sí, lo tengo, aquí lo tengo a la mano. Yo también, consigo mi material, y entonces, perfecto. Como dice el dicho mexicano, de tu ronco pecho, amiga, empiezas y luego yo te sigo. Perfecto, a ver. La muerte de hecho no es muy largo, así que nos los vamos a echar muy bien y pronto. La muerte define. Ser eterno es una ilusión de verdades o mentiras. Podemos ser archivo de oficina o rama de árbol, pájaro de vuelo o de jaula, animal de selva o doméstico. Plato de cocina, bolsa de plástico de boutique.
No se puede arreglar la muerte en el árbol o el aire, en la selva o la casa, entre los enseres. En la calle o la tienda. No se puede pedir a la muerte un lugar especial de ataúd. Ni solicitar en griego, mandarín, latín o zapoteco, ni siquiera en inglés los Los matices de la matices de la esperanza. esperanza, juntas, amiga, los matices de la Matices de la esperanza. esperanza. Conoce Conoce los íntimos momentos. Sigue, amiga, sigue tú. Y no le dice al vecino que el amor hace feliz o desdichado. Es de aquí y allá. Su cuerpo lleva sorpresas. Es una hechicera de cuerpos que se estrujan en habitaciones prohibidas. Síguele, amiga. No toca la puerta. No inventa falsas palabras de congoja o de ánimo. Mira el vaivén. Te toca. La muerte origina. El país solo coloca. La muerte define. ¡Bravo! Me encanta este poema, La muerte define. Me encanta, me fascina. Yo agradezco infinitamente la oportunidad de verte aquí, no Yo solo también. como amiga en letras, como escritora, como una persona que ha decidido en su vida encender una pequeñita luz, porque como decía Cabral, las bombas hacen más ruido que un poema, que un beso, que una canción. Pero es importante estas personas, estos espacios donde podemos encender una luz pequeñita, porque finalmente el cielo Sí. con una sola estrellita se ve maravilloso, pero eventualmente queremos muchas estrellitas que a lo mejor a la distancia se ven pequeñas, pero en realidad cuando pase el tiempo, cuando nuestra historia pase, queremos que estas pequeñas lucecitas que dejamos encendidas puedan inspirar a otros, puedan llegar a otros. Y para cerrar, amiga, ¿qué les dirías tú a nuestros amigos que nos están oyendo y que por ahí tienen guardadas cosas y no le han dado un espacio y momento o tienen miedo o no sé, ya se les está poniendo amarilla y a lo mejor ya se comieron de polillas alrededor o Claro. tapones escondidos? Justamente este tipo de programas, Sony, es para que sirvamos un poquito de motivación e inspiración para los demás, para otras personas que a lo mejor han tenido miedo, no se han aventado a publicar, a recorrer un poquito este camino. Y a mí me parece bonito, importante, que por ahí, si dejamos una huella, también sea a través de un libro. Así dice a veces la vida, ¿no? Sembrar un árbol, tener un hijo, hacer un libro. Dicen que es un excelente legado para la humanidad, para los demás, para nuestra comunidad, para nuestra familia, para nuestros estudiantes, etcétera. Y a través de estos programas también saben los demás un poquito más de nosotros. Y yo les diría que justamente recorran el camino, que se dejen ayudar, escuchar, que pregunten, que se acerquen con las personas que de alguna manera ya tenemos un poquito de experiencia y los podemos guiar, los podemos orientar, les podemos compartir, no transmitir quizá, pero compartir nuestra experiencia y si les gusta y la quieren tomar, adelante. De algo les va a servir, ¿sí? Y bueno, es lo que podría compartirles y agradecerte infinitamente este espacio que sé que a muchos les va a gustar y va a ser muy productivo, fructífero para quienes nos ven, nos escuchan. Y gracias, Sony, por tu iniciativa, por darte el tiempo, la dedicación para hacer estos programas bajo el farol. Muchas gracias, fue un placer haberte tenido aquí, amigos. Gracias por acompañarnos. Los espero en la próxima. Nos tiene una sorpresa muy, muy deliciosa. El valor de la amistad se va a elevar a 1 millón. Los espero en la próxima emisión. Hasta luego.